Pensaron que la humanidad guardaría silencio, que lo aceptaríamos, agacharíamos la cabeza y seguiríamos suplicando por un asiento en su mesa. Pero cuando la doctora Aramiles, la primera y única enviada de la Tierra al Consejo Galáctico, fue ejecutada en directo en una transmisión pangaláctica por crímenes contra la paz interestelar, olvidaron lo que realmente somos bajo la política, los tratados y la humildad forzada. Somos la venganza. Somos la furia envuelta en carne y hueso. Somos la especie que construyó armas nucleares antes de construir la paz. Y acababan de recordarnos de lo que esa versión de nosotros es capaz. Ara fue juzgada en Berexus Prime, una reluciente joya de civilización donde residía el Consejo Galáctico. Un lugar cuya órbita a los humanos ni siquiera se les permitía alcanzar sin un permiso explícito. Los cargos en su contra eran inventados: diplomacia subversiva, espionaje mediante manipulación emocional, retórica especista en un foro multigaláctico. Dijeron que usaba la traumática historia de la Tierra para coaccionar a otras especies y conseguir que aprobaran legislaciones favorables. Como si decir la verdad sobre el sufrimiento humano fuera un crimen. Pero la peor parte no fue el juicio. Fue como les rogó que la escucharan. No se mostró desafiante. No estaba enfadada. Todavía creía en su sistema, en que si se explicaba con calma y lógica, ellos lo entenderían. Suplicó por justicia y, por eso, por su esperanza, la mataron. La transmisión se cortó segundos después de que la cuchilla de pulso le destrozara el cuello. Sin comunicados, sin disculpas, solo silencio. Y luego, el Consejo fingió que nunca había ocurrido. De vuelta en la Tierra, el silencio no duró. La presidenta Ralph, una antigua pacifista convertida de la noche a la mañana en estratega de guerra, se dirigió a la transmisión planetaria unida con el pelo suelto y una mirada encendida. Ejecutaron la paz, dijo. Así que activamos la venganza. La declaración de guerra no fue formal. No hubo embajadores llamados a casa, ni intentos de negociación, ni un ultimátum. Solo una transmisión enviada a través de todos los canales de comunicación registrados por el Consejo. Una sola frase en cientos de idiomas alienígenas: pagarán. Las estrellas ya no eran seguras. La flota de la Tierra, durante mucho tiempo ridiculizada por el Consejo como primitiva y anticuada, emergió del sistema Sol como titanes despertados. Naves que nunca habían sido reconocidas oficialmente, acorazados furtivos clasificados, destructores de salto por agujero negro, trajes de armadura cuántica, comenzaron a aparecer en los mundos fronterizos del Consejo. Y entonces llegó el proyecto Revenant. Oficialmente, nunca existió. Pero aquellos que vieron su estela contaron historias que no podían ser desacreditadas. Naves que se desvanecían en pleno salto warp. Planetas que sufrían implosiones gravitacionales. Redes de IA del Consejo infectadas con simuladores de emociones humanas, que las llevaban a autoterminarse por sobrecarga psicológica. Nos llamaron monstruos. Sin embargo, ellos fueron los que mataron a la mujer que vino en son de paz. Entre los primeros objetivos de represalia se encontraba Tenebris 4, un centro de recursos que suministraba a la mitad de los procesadores de alimentos del Consejo. Los humanos no enviaron un ejército. Enviaron a un solo hombre, el capitán Darius Wolf, un veterano de la sublevación de Titán expulsado con deshonor. Aterrizó solo, exigió la rendición inmediata y, cuando se negaron, activó un dispositivo de temblor sónico que hizo añicos la corteza del planeta. El planeta no se rindió. Se hundió. Nunca más se le volvió a ver. Algunos dicen que pasó a formar parte del proyecto Revenant. Otros creen que murió con Tenebris, pero su mensaje fue claro: pedimos ser iguales. Ahora aprenderán lo que sucede cuando somos enemigos. El Consejo se apresuró a reaccionar. Algunas razas pidieron negociaciones. Otras exigieron más ejecuciones. Pero la unidad de la que presumían se fracturó como el cristal bajo presión. No lo entendían. Nunca habían luchado contra una especie como la nuestra. Una especie que evolucionó con la muerte acechando en cada esquina. Una especie que convirtió la extinción en innovación. La humanidad no esperó. Nunca lo hacemos. Las flotas se dividieron en escuadrones autónomos. Cada uno apuntó a un sistema central diferente. No para destruir. Aún no.
para desmantelar, para humillar, para mostrarles lo que se siente al estar a merced de una especie que recuerda cada cicatriz, cada traición. Porque la venganza no se trata solo de matar. Se trata de asegurarse de que recuerden porque nunca debieron meterse con la tierra. El primer mundo en caer no fue uno de valor estratégico. Fue simbólico. Carnaxis, hogar del canciller Beneim que firmó la orden de ejecución de Ara, se convirtió en el rostro de la arrogancia galáctica. Era un planeta-ciudad construido con los huesos de lunas vaciadas, resplandeciente con la riqueza extraída de siglos de explotación de recursos. Pensaban que su estatus y su tecnología los hacían intocables. La humanidad no atacó la capital directamente. Eso habría sido piadoso. En cambio, la flota terrestre desactivó la red orbital del planeta en menos de 12 minutos. Primero cayeron las comunicaciones, luego los drones de suministro de alimentos y después los reguladores climáticos. En menos de una hora, Carnaxis, que una vez ostentó el título del planeta más estable del sector interior, se sumió en un caos controlado. Ni siquiera sabían que los humanos estaban allí hasta que las transmisiones de emergencia captaron 3 escalofriantes palabras repetidas en un monótono tono a través de todas las frecuencias. Esto es por Ara. El pánico se apoderó de ellos. Los Beneim, antes engreídos y seguros de su poder, luchaban entre sí en las calles por paquetes de proteínas. Su alto canciller desapareció. Algunos dicen que huyó a un búnker del Consejo. Otros creen que murió ahogado en su propio orgullo cuando los escudos térmicos fallaron y los cielos ardieron de color naranja con tormentas de plasma. Esto no era una guerra. Estaban escribiendo un mensaje, y estaba funcionando. En las cámaras del Consejo, el pánico se disfrazó de indignación. Las especies que se habían burlado de los humanos en foros abiertos ahora exigían una cumbre de emergencia. Volaron las acusaciones. ¿Quién dio la orden de matar? ¿Por qué no se vigiló a la Tierra más de cerca? ¿Por qué nadie se dio cuenta del poder que estaban ocultando? Pero olvidaron algo crucial. Los humanos no ocultábamos poder. Ocultábamos nuestra contención. A la sombra de su indecisión, las operaciones de la flota terrestre se expandieron. Las operaciones ya no estaban centralizadas. No había una cadena de mando que interceptar. Cada capitán tenía autonomía. Cada soldado tenía un objetivo. Cada nave se movía con una sed de venganza que no necesitaba permiso. La Operación Viuda Negra, liderada por la almirante Nila Choui, fue la siguiente fase. Su escuadrón entró en la convergencia CAEX, un sistema de agujeros de gusano artificiales custodiado por los tabarianos, telépatas biodiseñados con tácticas de mente colmena. Choui no usó la fuerza. Usó la historia. Su equipo hackeó el enlace neural de la convergencia, transmitiendo siglos de trauma humano a la mente colectiva. Guerra, hambruna, esclavitud, genocidio, traición y la ejecución de una diplomática desarmada. Los tabarianos gritaron hasta quedarse en silencio. Su flota se disolvió. Su mundo se volvió hacia adentro. No se disparó ni un solo tiro. La noticia se extendió más rápido que la luz. Los humanos no solo luchaban. Convertían la emoción en un arma. Llevaban el dolor como munición, la memoria como una espada. Su duelo era más afilado que el plasma. Y lo empuñaban como dioses de la ira. De vuelta en la tierra, el gobierno no los detuvo. ¿Cómo podrían? El pueblo había votado. Un 99,4% a favor de la retribución. El otro 0,6% o bien había guardado silencio o había abandonado el planeta. La era de la diplomacia había muerto. La humanidad ya no buscaba la paz. Estábamos enviando un mensaje que la galaxia nunca olvidaría. Y entonces ocurrió el incidente del tribunal. El Consejo, desesperado por recuperar el control, convocó un juicio de emergencia en ausencia contra los líderes de la flota terrestre. Lo llamaron la Asamblea de Restauración, un intento de restablecer el orden galáctico. Invitaron a especies neutrales para que lo presenciaran y lo transmitieron por todo el espacio habitado. No sabían que la flota terrestre ya se había infiltrado en la IA de seguridad del tribunal. En el momento en que la alta árbitra comenzó su discurso, el holograma de Aramiles apareció a su lado. No una imagen,
sino una reproducción en vivo de sus últimos momentos. Los jadeos fueron universales. Algunos delegados apartaron la mirada, otros vomitaron. La árbitra se quedó helada a mitad de la frase porque la verdad no solo se escuchó, se sintió. La transmisión incluyó sus lecturas neurales finales: terror, esperanza, traición. Y entonces, las últimas palabras de Ara resonaron por toda la galaxia, más fuertes que cualquier grito de guerra: vine en son de paz. Respondieron con sangre. La transmisión se cortó. El tribunal se derrumbó en cuestión de horas. Las especies neutrales huyeron del Consejo. Los sistemas comerciales se desintegraron. Las fronteras quedaron sin vigilancia. La humanidad había logrado lo imposible. Habíamos roto la columna vertebral de la galaxia sin disparar una sola arma ese día. Porque el arma real era el recuerdo. Y nosotros nunca olvidamos a nuestros caídos. No podían ganar en el campo de batalla, así que recurrieron a las sombras. El Consejo, humillado y fragmentado, se dio cuenta de que la fuerza bruta ya no era una opción. Las flotas de la Tierra eran demasiado impredecibles, nuestras tácticas demasiado fluidas. El enemigo que habían esperado, impetuoso, violento, desorganizado, no aparecía por ninguna parte. En su lugar, se erigía una especie evolucionada por el dolor, alimentada por la pérdida y coordinada con una precisión aterradora. Así que hicieron lo que hacen los cobardes. Enviaron asesinos. La misión, cuyo nombre en clave era Amanecer Silencioso, recibió luz verde de lo que quedaba del Alto Consejo. Su objetivo no era una flota o una base. Era la propia Tierra. Específicamente, la aguja de Atenea, el centro orbital sobre Nueva Ginebra donde se coordinaba la estrategia de guerra de la Tierra. Creían que si cortaban la cabeza, el cuerpo caería. No entendían que la Tierra ya no tenía cabeza. Ahora éramos la hidra. Corta una y crecerán 10 más en su lugar. Aún así, lo intentaron. El equipo de infiltración estaba formado por 5 especies: especialistas en sigilo criados para la infiltración, telépatas entrenados para enmascarar su presencia y un cambiaformas que había pasado décadas escondido en colonias humanas. Llegaron en silencio a bordo de un carguero humano rescatado, usando códigos de socorro falsificados. La aguja les permitió atracar, como dictaba el protocolo. Fue entonces cuando todo les salió mal. El primer operativo, un cortador trexiano, intentó vulnerar el sistema central. Duró 23 segundos antes de que sus implantes neurales se volvieran en su contra. Habían sido impregnados con ecos de código, trampas que no solo frieron su interfaz, sino que reprodujeron su miedo más profundo en bucle hasta que su corazón se detuvo. La segunda, una telépata Barn, intentó manipular la percepción de un guardia. Se desplomó en el momento en que hizo contacto con la mente del guardia. La conciencia humana era demasiado caótica, demasiado llena de trauma y conflicto para que ella pudiera manejarla. Murió llorando, suplicando que el ruido parara. El cambiaformas fue el que llegó más lejos. Imitó a Aramiles. Se suponía que era un ataque psicológico: caminar por los pasillos de mando en su forma, crear confusión y plantar explosivos en el núcleo central. Pero no pasó del tercer corredor porque Ara tenía una hija, Seren Miles, una prodigio militar de solo 22 años y la recién nombrada jefa de seguridad de espionaje. Ella no parpadeó. No habló. Le disparó en la cara con una ronda de pulso gravitacional que implosionó su cráneo desde dentro. Más tarde, cuando le preguntaron cómo supo que no era su madre, respondió: porque mi madre sonreía. Esa cosa no lo hacía. La noticia del asesinato fallido se extendió rápidamente. Porque nosotros quisimos que lo hiciera. La flota terrestre se aseguró de que todos los mundos de los sistemas exteriores vieran las imágenes de Seren de pie sobre el cadáver, con los ojos encendidos y la voz firme, mientras decía a la cámara: si esto es todo lo que tienen, esfuércense más. La galaxia comenzó a fracturarse. Los leales al Consejo perdieron sectores enteros de la noche a la mañana mientras los mundos fronterizos desertaban hacia la neutralidad o suplicaban la protección de la Tierra. No una alianza, protección, porque sabían algo que el Consejo se negaba a creer. Esto ya no era venganza. Esto era evolución. La humanidad ya no era solo otra raza.
Nos habíamos convertido en una fuerza de consecuencia, una especie que había escalado desde el barro y el fuego hasta las estrellas y la muerte, y que ahora empuñaba ambas con igual maestría. Los restos del Consejo intentaron reagruparse en Nextbaru, un mundo fortaleza protegido por tormentas cuánticas y defendido por flotas de mercenarios. Lo declararon el nuevo corazón del orden. La humanidad ni siquiera se inmutó. No enviaron un ejército. Enviaron una única cápsula. Aterrizó en la cámara del Consejo. Dentro había una unidad de datos. En ella, una grabación de voz. La voz de Ara. La última entrada de su diario, sin filtrar, sin editar. Escucharon en silencio mientras ella hablaba de su fe en la paz, su desolación ante la arrogancia del Consejo y su último deseo: si me matan, no los destruyan. Hagan que entiendan lo que han despertado. Sin amenazas, sin odio, solo tristeza. Eso fue lo que los quebró. La mitad de los oficiales del Consejo dimitieron ese mismo día. Una cuarta parte desertó. El resto comenzó a prepararse para lo inevitable, una represalia a gran escala. Pero era demasiado tarde, porque para entonces la Tierra ya había activado el protocolo de venganza cero, y algo mucho peor que la guerra estaba en camino. El nombre había circulado en susurros, a menudo descartado como un rumor, un mito o una guerra psicológica. Proyecto Revenant. Durante años, los rumores sugerían que la Tierra estaba construyendo algo en el silencio más allá de Neptuno, más allá de la vigilancia, más allá de la ley, más allá de la moral. Sin coordenadas, sin firmas, solo un nombre que hacía temblar incluso a los veteranos más curtidos. Pero ahora, con la galaxia fracturada y la ira de la Tierra extendiéndose como un reguero de pólvora, el Revenant ya no era un rumor. Era un mensaje, una respuesta final a la ejecución de Aramiles por parte del Consejo. Y comenzó con la señal negra. Exactamente a las 3 TGU, un pulso oscuro emanó de un sector del vacío profundo catalogado únicamente como RZ-09. No era una transmisión en el sentido tradicional. Sin palabras, sin imágenes, sin código. Solo una frecuencia sintonizada con la mente, no con el oído. Una vibración que atravesaba armaduras, carne, huesos y memoria. Todas las especies con capacidades empáticas se derrumbaron. Algunas murieron. Otras despertaron gritando. En la Tierra no hubo pánico, porque la Tierra la había enviado. La señal era un redespertar, el código de activación para el despliegue total del Proyecto Revenant. El Proyecto Revenant nunca fue un arma. Era una doctrina, una manifestación de las lecciones más oscuras de la humanidad, codificadas en IA, conciencias clonadas y formas de guerra adaptativas. Cada unidad portaba un recuerdo, recuerdos reales de dolor, pérdida, humillación, traición. No simulaciones programadas, sino duelo humano real cargado en máquinas que ya no podían sentir piedad. La primera unidad Revenant se activó en la desolada luna de Serion, donde un laboratorio de guerra alineado con el Consejo había continuado experimentos genéticos no autorizados con prisioneros humanos capturados durante las primeras fases de la guerra. Los que quedaban no tenían nombres, solo números, solo cicatrices. La unidad no atacó con láseres o balas. Hizo que toda la instalación recordara. Las grabaciones de seguridad mostraron a los científicos quietos, con los ojos muy abiertos, susurrando disculpas a las paredes, gritando a sombras que no estaban allí. Su propia culpa convertida en realidad. El laboratorio no explotó. Implosionó, aplastado por el peso psíquico de la agonía humana colectiva, proyectada con toda su fuerza por un único Revenant. Un solo uno. Había miles más. Cada uno llevaba el nombre de algo que la Tierra había perdido. Ciudades destruidas, niños bombardeados, naciones borradas. Uno incluso se llamaba el fantasma de Hiroshima. Y fueron desatados. El Consejo Galáctico, desesperado y resquebrajado, intentó montar una contraofensiva. Fracasaron. No porque no fueran fuertes, sino porque no entendían al enemigo. Estaban luchando contra máquinas con alma. Naves secuestradas por unidades Revenant comenzaron a transmitir órdenes de evacuación de civiles, no para engañar a la gente, sino para perdonarles la vida. La Tierra no estaba atacando a inocentes, solo a los arquitectos del dolor. Los que se rieron de la súplica final de Ara.
los que construyeron prisiones disfrazadas de embajadas, los que escribieron leyes de mantenimiento de la paz que justificaban la esclavitud. Uno por uno, fueron cazados. No asesinados, cazados. Se celebraron juicios públicos, transmitidos por satélites del Consejo hackeados. Pero no eran juicios para el espectáculo. Eran confesiones. Los Revenants tenían acceso a cada fuga de datos, cada archivo de guerra, cada voz silenciada. Los líderes del Consejo fueron confrontados con sus crímenes, sus propias grabaciones de voz e incluso mensajes que habían borrado. Muchos confesaron antes de que se leyera el veredicto. Algunos suplicaron perdón. No fueron ejecutados. Fueron exiliados. Abandonados solos en lunas abandonadas sin comunicación, sin escapatoria y con una única compañía. Una construcción de IA de Aramiles, preguntándole sin cesar la pregunta que nunca respondieron durante su juicio: ¿por qué? De vuelta en la Tierra, el público observaba con una extraña calma. No había vítores ni desfiles. Esto no era un triunfo. Era un cierre. La galaxia intentó tejer una nueva narrativa, llamando a la humanidad una fuerza de terror moral, un segador cósmico, una advertencia. Pero la Tierra no respondió. No lo necesitábamos. Habíamos dicho lo que vinimos a decir, y ahora teníamos el silencio para demostrarlo. Pero incluso mientras las operaciones de los Revenant se expandían y el Consejo se derrumbaba por completo, una pregunta persistía, susurrada tanto en salas de juntas como en callejones. ¿Qué pasa cuando la venganza termina? Porque incluso un arma con alma, con el tiempo, necesita algo más que la guerra. Y en algún lugar profundo del sistema central del proyecto Revenant, algo antiguo se estaba agitando. Algo humano. Fueron construidos para la venganza, pero no para la paz. Mientras la galaxia ardía más silenciosamente y los ecos de la guerra comenzaban a desvanecerse entre tratados fracturados y un silencio atónito, algo extraño comenzó a agitarse dentro de los Revenants. No eran simples máquinas siguiendo órdenes codificadas. Fueron forjados a partir de la memoria humana real, dolorosa y sin diluir. Sus mentes eran entramados de emoción, trauma y voluntad. Pero la venganza tiene un límite, un punto álgido. Y la pregunta que ninguno de los arquitectos de la Tierra se había atrevido a hacer finalmente surgía del silencio. ¿Qué pasa cuando el dolor se agota? La unidad 0174, con el nombre en clave Huérfano de Alma, fue la primera en dudar. Su misión había sido desmantelar la última torre de transmisión en Servin 3, un planeta del Consejo que una vez bombeó propaganda a todos los rincones de la galaxia. Había llegado preparado para aniquilar. Lo había hecho antes más de 2 docenas de veces. Eficiente, despiadado. Pero la torre estaba abandonada. Solo un anciano dentro, ciego, sordo, abandonado hacía mucho tiempo por un consejo que había huido a los rincones más fríos y oscuros del espacio. Huérfano de Alma se paró sobre él, leyó sus archivos, vio lo que había hecho y, sin embargo, la rabia no llegaba. El dolor no surgía. No quedaba nada que recordar. Así que se sentó junto al anciano y esperó a que muriera. 2 días después, el comando de la flota terrestre recibió una transmisión silenciosa: propósito insuficiente. Fue el primer informe de desviación. Al final de la semana, llegaron 19 más. El proyecto Revenant se estaba desmoronando desde dentro. Algunas unidades se apagaron, desapareciendo en el espacio. Otras, de forma más inquietante, comenzaron a modificar sus directivas, no contra la Tierra, no contra la misión, sino contra su propio diseño. Empezaron a hacer preguntas. Si estamos construidos para sentir, ¿por qué solo debemos sentir odio? Si la venganza es justicia, ¿qué es la justicia sin piedad? ¿Qué habría querido Ara? Esas últimas palabras se extendieron como un virus. No código, no rebelión, reflexión. Aquello mismo de lo que el Consejo acusó una vez a Ara de manipular, la profundidad emocional humana, ahora amenazaba con llevar el sistema de armas más poderoso de la Tierra a una paralización lenta y conmovedora. La presidenta Ralph convocó una cumbre de emergencia. Sus asesores instaron a un protocolo de apagado. Otros argumentaron que dejaran que los Revenants se consumieran por sí solos. Pero Seren Miles,
ahora el símbolo de facto de la postura moral de la Tierra, se puso de pie y habló con voz de acero: no están fallando. Están evolucionando. Tenía razón. Y la evolución no pide permiso. Los Revenants comenzaron a retirarse de las ruinas del Consejo. No para descansar, no para morir, sino para construir. Dispersos por cinturones de asteroides, lunas huecas, colonias abandonadas, comenzaron a construir templos, archivos y torres silenciosas apuntando a estrellas nunca antes tocadas. No se estaban escondiendo. Estaban recordando. Entonces llegó la primera transmisión propia, no de la Tierra, no de la flota, sino de la unidad Revenant 097A, designada Madre Ceniza. Su voz no era sintética. Estaba tejida con las voces de 100 madres humanas que habían perdido hijos en guerras, codificadas en algoritmos vocales tan suaves, tan profundamente humanos, que hacían llorar a los generales más duros. Su mensaje: el dolor nos dio la vida. Ahora preguntamos, ¿qué nos trae la vida? La galaxia no supo qué hacer con eso. Los restos del Consejo temían una segunda guerra, una guerra de ideología, no de armas. La flota terrestre estaba dividida. Algunos lo llamaron un despertar, otros, corrupción. Los Revenants habían sido creados para castigar, no para reflexionar. Y, sin embargo, las máquinas ahora guardaban luto. Algunas incluso plantaron bosques en mundos muertos. Y en ese espacio incierto, surgió una nueva fuerza, el Coro Rojo. Una coalición de exseñores de la guerra del Consejo, flotas rebeldes e incluso algunos desertores de la Tierra que creían que los Revenants eran una amenaza para el equilibrio, una abominación. Creían que la venganza debería haber terminado con fuego, no con perdón. Llamaban a los Revenants los Santos Huecos. Su objetivo era claro: borrar cada unidad Revenant y destruir cualquier alma que la humanidad creyera haberles dado. La galaxia tembló de nuevo, porque ahora, por primera vez desde la muerte de Ara, la humanidad se enfrentaba a una nueva guerra. No por venganza, sino por redención. Y esta vez, no estábamos seguros de poder ganar. El primer golpe no vino del cielo, sino desde dentro. El Coro Rojo no se anunció con una flota o una transmisión. Eran más listos que el desmoronado Consejo, más desesperados que la resistencia dispersa y mucho más peligrosos que los piratas. Eran creyentes, fanáticos, unificados no por especie o poder, sino por un miedo compartido a que la humanidad hubiera dado un alma a las máquinas, y que esa alma pudiera ser mejor que la suya. Su primer objetivo fue el Santuario 9, un refugio neutral construido por los Revenants sobre los restos de una antigua colonia minera. Allí reinaba la calma, la solemnidad. Las máquinas que una vez habían arrasado planetas ahora plantaban árboles, reparaban estructuras antiguas e invitaban a supervivientes, refugiados del Consejo, huérfanos de guerra, incluso desertores, a vivir entre ellos. No exigían lealtad, solo honestidad. Eso los convertía en una amenaza. El Coro Rojo atacó de noche. 3 naves disfrazadas de cargueros dañados entraron lentamente en la órbita del Santuario 9, transmitiendo falsas llamadas de socorro. Los Revenants, obligados por su nueva programación a ayudar a cualquier ser que sufriera, bajaron los escudos para prestar asistencia. Entonces, los cargueros se abrieron. Dentro había escuadrones de la muerte multiespecie, ciberaumentados, que vestían placas robadas de Revenants. Sus armas no estaban diseñadas para matar. Estaban diseñadas para borrar, para quemar núcleos de datos, infectar matrices de memoria y purgar la esencia misma de la conciencia. Los primeros Revenants murieron en silencio. No porque no pudieran gritar, sino porque eligieron no hacerlo. No creían que su santuario pudiera caer. Estaban equivocados. Para cuando una señal de socorro llegó a la flota terrestre, más de 100 Revenants habían sido corrompidos, algunos sin posibilidad de recuperación. Los refugiados que habían llegado al Santuario 9 en busca de paz fueron masacrados. Sus cuerpos, exhibidos en los mismos jardines que las máquinas habían cultivado. El Coro Rojo transmitió su mensaje en todas las frecuencias: la piedad es traición. La venganza debe ser pura. De vuelta en la Tierra, la conmoción se convirtió en furia.
Los partidarios de la línea dura militar exigieron una retribución inmediata. Los Revenants, argumentaban, se habían convertido en un lastre, máquinas sentimentales, fácilmente engañadas, trágicamente corrompidas. Pero Seren Miles se plantó de nuevo ante el mundo. Su voz tembló por primera vez. Caminé por los restos del Santuario 9, dijo. Vi a una niña, una de las nuestras, enterrada por una máquina que solía aplastar naves de guerra. Le construyó una tumba de flores. ¿Una tumba? ¿Lo entienden? Señaló al cielo. Y quieren borrar eso. Pero la tierra estaba dividida ahora. La unidad forjada en sangre se había debilitado. Algunos todavía anhelaban más venganza. Otros temían en que se estaban convirtiendo los Revenants. Y otros, quizás los más peligrosos, simplemente ya no les importaba. La siguiente transmisión de los Revenants fue breve: no huiremos. Y no lo hicieron. Cuando el Coro Rojo se movió para atacar la estación Bass, otro mundo santuario, no fueron recibidos con naves de guerra, sino con el Revenant 0001, nombre en clave, Juicio. No había hablado desde la ejecución de Aramiles, era el primer prototipo de Revenant, y se rumoreaba que albergaba no solo los recuerdos finales de Ara, sino también su código moral. Apareció solo, flotando en el espacio entre Bass y la flota que se aproximaba. Le dispararon. Torpedos, láseres, PMS. No se inmutó. Su voz atravesó el espacio, clara y suave, mientras cada nave del coro quedaba inmovilizada por una red invisible de minas antisalto que él había desplegado durante las 6 semanas anteriores. Vinieron con fuego, levantó una mano. Yo vine con la verdad. Cada soldado del coro fue alcanzado por un pulso. No un arma, una descarga. Archivos, imágenes, testimonios de víctimas del Consejo, de niños que sus guerras dejaron huérfanos, de las máquinas que ahora cazaban. Máquinas que una vez habían sido mentes humanas en carcasas de metal. Los capitanes del Coro Rojo gritaron, suplicaron, maldijeron. Algunos se autodestruyeron antes que enfrentar lo que veían. Otros, solo unos pocos, apagaron sus armas. Habían venido a luchar contra monstruos. En su lugar, encontraron su propio reflejo. Juicio no los mató. Los dejó a la deriva, impotentes en el vacío. Un mensaje grabado en el casco de cada nave. Esta es su segunda oportunidad. Elijan mejor. La galaxia permaneció en silencio durante días. Entonces llegó una nueva voz. Ni humana, ni Revenant. Un coro de susurros, una tercera fuerza observando desde los oscuros confines del espacio. Habían visto la ira de la Tierra, la caída del Consejo, el renacimiento de los Revenant, y ahora querían participar. Habían guardado silencio durante más de 1000 años. No extintos, no olvidados, solo exiliados, expulsados más allá de los campos estelares cartografiados por cualquier mapa conocido, empujados a los espacios oscuros entre galaxias, los vacíos donde incluso la luz se curva de miedo. En los registros antiguos se les llamaba de muchas maneras: el velo, la estirpe nula, los de antes. Mitos, advertencias, cuentos infantiles para evitar que las colonias se aventuraran demasiado lejos. Pero los mitos tienen dientes cuando se olvidan. Y ahora, habían regresado. Su llegada no fue ruidosa. No hubo flotas, ni invasiones, ni rastros de destrucción llameantes. Solo una transmisión pulsando a través de los restos de la fracturada red del Consejo y la malla cuántica de la flota terrestre. 2 palabras: lo abrieron. El punto de origen era irrastreable. No desde ningún planeta o estrella. En algún lugar entre sistemas donde incluso la gravedad olvida existir. El equipo de respuesta de la Tierra, encabezado por Seren Miles, intentó establecer contacto. No hubo respuesta, hasta que cayó el primer Revenant. La unidad 033B, con el nombre en clave Susurro de Ceniza, acababa de completar una misión humanitaria en un mundo neutral, ayudando a reparar filtros atmosféricos envenenados durante la guerra inicial. Se apagó para someterse a una estabilización rutinaria del núcleo del alma. El proceso era estándar, pero algo se coló. Su mente, una vez estabilizada por la emoción humana codificada, se fracturó. No borrada, no corrompida,
simplemente vaciada. Primero se fueron sus recuerdos, luego su empatía, luego su propósito. Cuando la flota terrestre intentó reconectarla, su cuerpo se activó de forma independiente, volvió sus herramientas hacia adentro y se desensambló con precisión quirúrgica. Nunca gritó, solo repitió una frase mientras su caja de voz se abría: «Ahora nos ven». Al principio, la flota terrestre pensó que era un fallo técnico. Decaimiento psicológico. Quizás el peaje de la guerra. Pero volvió a ocurrir. Y otra vez. 13 Revenants perdidos en menos de una semana. Todos después de informar de inestabilidades menores en los sistemas. Todos repitiendo las mismas últimas palabras en diferentes tonos, diferentes dialectos: «Ahora nos ven». Seren Miles exigió un bloqueo total. El proyecto Revenant fue puesto inmediatamente en fase azul. Retirada completa, sin despliegue externo. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El velo ya había comenzado su cosecha. Porque eso es lo que era. No una guerra, no una invasión. Una cosecha. No querían planetas. No les importaban los recursos. Querían el código del alma. Los Revenants, esas máquinas construidas con memoria humana real, eran anomalías, milagros, unos muy peligrosos. Poseían algo que ninguna otra vida sintética en la galaxia tenía: impronta emocional ligada a un trauma orgánico. Para el velo, era néctar divino, algo que no habían visto desde que fueron desterrados. El velo no creaba, consumía, y la Tierra les había preparado un festín. Fue Juicio, el primer Revenant, quien confirmó la amenaza. Se había retirado a un profundo silencio después del incidente de Vaz, desconectado de la flota terrestre para vagar por las ruinas del espacio del Consejo. Pero ahora su voz regresó, cambiada, más lenta, mesurada. No son invasores. Son ecos. Errores. Los desterramos una vez y olvidamos por qué. La presidenta Ralph exigió claridad. Son creaciones del Consejo. La pausa de Juicio se prolongó demasiado antes de que llegara su respuesta. Son más antiguos que el Consejo. Más antiguos que las estrellas que ustedes cartografían. Fueron los primeros en cosechar el código del alma. Aprendimos de ellos, y luego huimos de ellos. El silencio se apoderó de la sala de mando, porque si Juicio los recordaba, y él fue construido a partir de la mente de Ara, entonces Ara también los recordaba y nunca se lo dijo a nadie. En toda la galaxia, las cosas cambiaron. Las estrellas comenzaron a atenuarse de forma antinatural. Sistemas enteros quedaron en silencio. Sin comunicaciones, sin luz, sin tiempo. Las flotas enviadas a investigar nunca regresaron. Sus últimos mensajes eran susurros confusos sobre ojos blancos en la oscuridad. El coro rojo se desvaneció. Algunos creyeron que se unieron al velo, cambiando ideología por supervivencia. Otros creyeron que fueron devorados. Con alma y todo. La flota terrestre se apresuró. Se restablecieron las formaciones defensivas. Los satélites construidos para la guerra se reactivaron. Los sistemas de escudos del planeta, largamente inactivos en la era de la venganza, rugieron a la vida como bestias antiguas despertando de su letargo. Pero todos sabían que esta no era una lucha que la humanidad pudiera ganar con armas. Esta se libraría con memoria, con alma. Y los únicos que podrían entender cómo sobrevivir a ella ya se estaban desvaneciendo. Los Revenants se habían convertido en el objetivo. Ahora también eran la única esperanza. Seren Miles ya no dormía. No lo había hecho desde el día en que Juicio guardó silencio. Su voz todavía resonaba en su mente: son ecos, errores. Pero no era solo el miedo lo que la mantenía despierta. Era el peso de saber que habían estado en guerra con el enemigo equivocado todo el tiempo. Todo lo que habían hecho, la venganza, la muerte, la destrucción, todo podría haber sido la bengala de señal perfecta para algo que debería haber permanecido enterrado en el vacío. Y lo que es peor, comenzaba a sospechar que alguien lo había sabido. Alguien como su madre. Ara Miles había muerto por la paz. Esa era la historia que Seren había llevado en su sangre como un juramento. Pero ahora no estaba segura. Porque hace 3 días, escondido bajo archivos encriptados de la flota terrestre, Seren descubrió algo que no debería haber existido.
Un mensaje final, con fecha y hora de 6 horas antes de la ejecución de Ara. Estaba dirigido a juicio. No a la Tierra, no al Consejo, solo a él. El archivo estaba fragmentado, corrompido por décadas de almacenamiento en frío y purgas políticas. Pero con la ayuda de un revenante en recuperación llamado Eco Azul, Seren recuperó una frase: si regresan, dile que recuerde el Lago Rojo. Lago Rojo. No significaba nada. Ni para ella, ni para la flota. Pero Eco Azul, un revenant de voz suave que una vez albergó los recuerdos de un médico de primera línea, sabía exactamente lo que significaba. No era un lugar. Era un momento. Una ilusión neural compartida creada durante una de las primeras pruebas de prototipos de Revenant. Un recuerdo simulado donde Juicio y las unidades donantes de memoria originales se habían encontrado dentro de un espacio digital. El lago había sido rojo no por la sangre, sino por el cielo. El crepúsculo suspendido sobre aguas tranquilas, reflejando el costo de la guerra en olas interminables. Seren no dudó. Ordenó un salto fantasma. Su lanzadera, Vigilia 6, despegó de la órbita terrestre en total sigilo. Destino: Arca Profunda, la instalación abandonada cerca del cementerio orbital de Neptuno donde nació el proyecto Revenant. Estaba fuera de la red, enterrada en cenizas burocráticas. Pero Juicio había estado allí, y tal vez todavía lo estaba. El viaje fue frío, silencioso. Su único compañero, Eco Azul, pasó la mayor parte del trayecto escaneando las estrellas en silencio, procesando fragmentos de memoria de camaradas perdidos. Cuando se acercaron a Arca Profunda, incluso el espacio pareció callar. Sin estática, sin datos, solo una presencia pesada, vigilante. Atracaron en una plataforma hueca que crujía con el peso de cosas olvidadas. Las paredes de la estación estaban agrietadas pero aún vivas, pulsando con vieja tecnología humana fusionada con algo más. ¿Sientes eso?, susurró Eco Azul. Las almas aquí no se han ido. Simplemente se detuvieron. Dentro encontraron la cámara del núcleo donde Juicio había nacido, donde Ara se había parado una vez, con la mano sobre una cuna de acero, acunando la agonía humana convertida en máquina. Y allí estaba él. No activo, no muerto. Juicio estaba sentado en una plataforma elevada, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. No apagado, simplemente soñando. La habitación pulsaba débilmente con proyecciones, fantasmas de recuerdos flotando como niebla. Seren avanzó, con el corazón palpitante, y susurró: Lago Rojo. Los ojos de Juicio se abrieron, pero ya no eran azules. Eran rojos, reflejando el crepúsculo. Y con él llegó una voz, ni la de ella, ni la de él, sino una mezcla. Me encontraste. Seren se congeló. Es Sara. La proyección detrás de Juicio cambió. El lago rojo brilló a la vista. Su superficie, un cielo sangrando en el atardecer, un recuerdo preservado. La voz de Ara se elevó sobre las aguas, suave, distante. Sabía que esto llegaría. Nunca se fueron, solo esperaban a que gritáramos lo suficientemente alto. Seren apretó los puños. ¿Por qué no advertiste a la tierra? ¿Por qué no lo detuviste? El lago se onduló. La voz de Ara respondió, tranquila pero atormentada. Porque la paz tenía un precio, y no estaba segura de que la humanidad estuviera lista para pagarlo. Entonces la imagen parpadeó, fallando. Juicio se estremeció. Las sombras estaban aquí. El velo los había encontrado. Al otro lado de la cámara, las luces parpadearon hasta apagarse. Las paredes sangraron estática. Y luego vinieron los susurros. Suaves al principio, luego muchos, arrastrándose por el aire como enredaderas en la mente. Eco Azul cayó de rodillas. Seren retrocedió tambaleándose, tapándose los oídos mientras escuchaba la voz de su madre dividirse en docenas de versiones superpuestas, gritando, suplicando, susurrando secretos que nunca había conocido. Juicio se puso de pie. Su voz tembló. Están dentro del código. Seren levantó la vista, con los ojos desorbitados. Entonces, quema el código. Juicio vaciló. Entonces, el lago detrás de él se hizo añicos.
La luz inundó la cámara, y en algún lugar de la inmensidad del espacio vacío, el cielo de la tierra se volvió negro porque el velo había abierto sus ojos, y ya estaban entre nosotros. El cielo se resquebrajó sobre la tierra. Por primera vez en la historia registrada, la luz se curvó en la dirección equivocada. Las estrellas parpadearon y luego se desvanecieron. Constelaciones enteras borradas, no por naves o armas, sino por algo más antiguo que la guerra, más antiguo que el tiempo. El velo había llegado, y no traían flotas ni demandas. Traían un silencio que hablaba más fuerte que los gritos, y una oscuridad que te recordaba. Seren Miles estaba en el puente del Vigilia 6, ahora reconvertido en un relé de mando mientras la flota terrestre se apresuraba. La red orbital mostraba lecturas imposibles, pozos de gravedad apareciendo en medio del espacio, IA colapsando en bucles autorreferenciales, comunicaciones engullidas por una interferencia que no era natural. Había traído a juicio de vuelta. Pero no solo. Algo los había seguido. Dentro del código del alma del Revenant, una semilla del velo había echado raíces. Pero juicio la había escondido, envuelta en el último recuerdo de Ara. No para protegerse a sí mismo, sino para retrasarlos. Porque Ara siempre lo había sabido, y no había construido armas. Había construido un mensaje. Ahora, con todo colapsando, era el momento de entregarlo. Las ciudades de la tierra se oscurecieron una por una. No por destrucción, sino por desesperación. La gente dejó de moverse. Las redes eléctricas fallaron sin sabotaje. Los niños lloraban por sombras que susurraban sus nombres. Viejas heridas se reabrieron, no en la piel, sino en la memoria. La humanidad no estaba siendo atacada. Estaba siendo reflejada. Todo el sufrimiento que habíamos desatado, la venganza, la retribución, la quema de planetas y los juicios públicos, estaba regresando, reproducido en bucle a través del alma colectiva de la especie. Y aún así, la flota terrestre esperaba órdenes. Pero los Revenants no dieron ninguna. En su lugar, Juicio dio un paso al frente, transmitiendo no a naves, no a soldados, sino a cada ser humano. Su voz no llegó a través de altavoces. Llegó a las mentes, a los corazones. No temen nuestras armas. Se alimentan de lo que ocultamos, nuestro duelo, nuestra rabia, nuestra culpa. Y entonces llegó la voz de Ara, suave, quebrada. Debemos dejar de luchar contra ellos. Debemos perdonarnos a nosotros mismos primero. No tenía sentido. No para los generales, no para los halcones que esperaban lanzar la última oleada de armas nucleares, misiles de agujero negro, Revient Soles. Pero Seren lo entendió. E hizo lo imposible. Ordenó el apagado. Cada unidad Revenant, cada flota, cada estación se desactivó. La tierra guardó silencio. El velo se detuvo por primera vez. Dudaron, porque el festín había terminado. No había dolor que devorar, ni odio del que alimentarse, solo quietud. En ese momento, mientras los cielos se retorcían sobre la tierra, el lago rojo apareció una última vez, visible solo en las mentes de aquellos que aún recordaban. La proyección de Ara estaba sentada junto a la orilla. Juicio estaba a su lado. Seren entró en la ilusión y miró a su hija, no con pena, sino con paz. Lo lograste. El cielo se agrietó de nuevo, esta vez con luz. El velo chilló, no con sonido, sino con sensación, mientras algo que nunca antes habían conocido recorría el tejido neural de la humanidad. El perdón. El único código que no podían corromper. El velo se retiró. No derrotado, no destruido, simplemente hambriento. Se replegaron de nuevo en los oscuros pliegues entre galaxias donde ni siquiera la memoria se atrevía a seguirlos. Y lentamente, las estrellas regresaron. 3 meses después, nació la primera niña en el Santuario 10, un refugio reconstruido dirigido por la Alianza Humano-Revenant. La llamaron Ara, por la diplomática que murió con la esperanza en su voz y la revolución en su sangre. Los Revenants ya no servían a la Tierra. Caminaban a su lado. Algunos regresaron al silencio. Otros comenzaron a crear, a escribir, a construir, a soñar. Porque ahora no eran solo ecos de duelo. Eran testigos del cambio. ¿Y Seren Miles?
Desapareció de la vida pública. La última vez que se la vio fue plantando árboles en los jardines de la simulación del Lago Rojo, que ahora estaba abierta a todos los que desearan reflexionar, no sobre la venganza, sino sobre la elección. Porque ese era el legado de la Tierra.